Buenas noches. No nos hemos puesto de acuerdo, Pera, Ginferré y yo, para ver cómo vamos a desarrollar este encuentro, este diálogo, o estas lecturas independientes. Hemos pensado así, de una manera improvisada, que a lo mejor es preferible que cada uno haga una especie de pórtico, de prólogo, explicando un poco su poética, sus inicios, por qué empezó a escribir, etc., ¿no? Y yo lo hago con mucho gusto. Uno empieza a escribir poesía porque ha sido primero lector de poesía. Y en aquellos ya remotos años de mi adolescencia, primera juventud, en Jerez, en el sur, cayó en mis manos un día una biografía de Espronceda, que era una biografía mediocre, y a mí no me atrajo demasiado su poesía, pero sí la personalidad del poeta. Un hombre de acción que había hecho de todo, murió con 33 años y había vivido realmente de una manera intensa, imparable. Había sido perseguido por su republicanismo, por su lucha contra Fernando VII, estuvo exiliado, padeció cárceles, creó una sociedad secreta, fue guardia de corps, y etcétera, etcétera, muchas cosas. Y por si esto no fuera poco, se escapó con la mujer de otro y ahí escribió un día, paseando por la calle Santa Isabel de Madrid, vio una ventana iluminada, se asomó y vio que allí estaba la que había sido su amante muerta. O sea que es el colmo del romanticismo que lo hizo escribir su mejor poema, que es Teresa. Bueno, yo entonces quedé absolutamente fascinado por la personalidad de Espronceda. Y como no podía imitarlo en tantas y tan maravillosas hazañas, elegí las que tenía más a mano, que era escribir poesía y llevar una vida licenciosa. Eso de adolescente pues era llegar a casa tarde y esas cosas. Bueno, yo entonces, ese primer arranque se me olvidó muy pronto, cuando cayó en mis manos otro libro esencial para la gente de mi edad, que fue la famosa antología de Gerardo Diego sobre la poesía española. Y allí de pronto descubrí a Juan Ramón Jiménez, a Cernuda, a García Lorca, a Alexandre, y cambió totalmente mi manera de ser y, por lo tanto, mi manera de escribir. En principio, estos influjos se diluyeron un poco cuando también ocurrió un hecho fundamental en mi carrera literaria poética, que fue el descubrimiento de Góngora, que es de lo que aquí vamos a hablar algo, porque es lo que nos ha unido al cabo del tiempo. Yo soy un poeta viejo, Pera es todavía un poeta en plena juventud. Bueno, madurez, vamos a ver. Pero, claro, entonces, a mí un día, terminando el segundo curso de letras en Sevilla, tuve que leer a Góngora. Y entonces leí las Soledades y el Polifemo, pero sobre todo las Soledades. Yo quedé absolutamente deslumbrado ante ese alarde de invención lingüística, de creación personal de un mundo absolutamente maravilloso. Y yo me perdía en esa selva de las Soledades, no sabía por dónde andaba, pero de pronto había un claro, veía una luz y se producía la iluminación. Ese sentido de la poesía hecha con palabras. Para Góngora, pues como el gran barroco que fue y uno de los grandes poetas de las literaturas europeas de su tiempo y de muchos tiempos posteriores, Góngora, ese barroquismo
estaba fundamentalmente basado en la elección de la palabra. Y eso para mí fue una lección inolvidable. Yo eso lo he mantenido desde entonces hasta ahora mismo, pensando que realmente la poesía está hecha con palabras. Entonces, esto coincido también poéticamente con Pera, que yo creo que la poesía son palabras, son imágenes, no ideas. Para explicar ideas hay otros mecanismos más útiles o más eficientes. La poesía son palabras. Yo ahora desde hace mucho tiempo, cuando yo empiezo a escribir un poema, es porque se me ha ocurrido de pronto en la memoria un primer verso posible, que puede ser el material inicial del poema. Yo no sé lo que va a ocurrir, ni por dónde va a salir, pero esa atracción de unas palabras juntas, que nunca lo han estado, a lo mejor, pero que me abren un mundo, rompen un sello, me hacen asomarme a algo, a un descubrimiento, algo desconocido. Y ese primer verso lo voy desarrollando en la memoria poco a poco, hasta que veo que entiendo que se me va a olvidar y lo copio. Pero el desarrollo del poema es en la memoria. Incluso en los insomnios voy dándole vueltas al poema y pensando en que las palabras tienen que tener un atractivo incluso desde un punto de vista fonético. La propia música de la palabra, del verso, ya significa que eso puede ser un poema. Siempre me gusta repetir que creo que la poesía es una mezcla de música y matemáticas, de rigor, el rigor de la estructura del poema, y la música, la armonía, la tonalidad del poema, que también es muy importante, el aspecto fonético. Bueno, estos son unas nociones, unos rudimentos muy generales sobre mi oficio de poeta. Y yo desde que publiqué mi libro hacia el año 75, 76, que publiqué un libro mío llamado Descrédito del héroe, se produce un viraje fundamental en mi carrera poética, en mi trayectoria poética, que es el descubrimiento de los simbolistas franceses, sobre todo, y aparte de los simbolistas o de los herederos del simbolismo francés en España. Pero sobre todo a mí, Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé, hasta Mallarmé, fueron poetas que me descubrieron lo que tiene la poesía, lo que puede tener de irracionalista, es decir, de esa especie de sondeo en la materia poética en busca de una verdad que solo se produce cuando uno está escribiendo el poema, y esa verdad es distinta a la verdad exterior. Solo se produce, insisto, cuando uno está escribiendo el poema. Ese irracionalismo es como, en cierto modo, subordino el pensamiento lógico a la iluminación verbal o a la intuición verbal iluminadora. Eso es para mí el fundamento de mi poesía actual, la subordinación del pensamiento lógico a la iluminación, a la intuición iluminadora. Bueno, y ¿leemos poesía ahora o luego? ¿O nunca? No, bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos a leer o hago yo una exposición paralela a la tuya? Sí, mejor, ¿no? Sí. Ahora sí. Bueno, a ver si se me oye también a mí como a Pepe. Yo pienso que antes de leer, lo último, la conclusión a que ha llegado Pepe, la subordinación del pensamiento lógico a la iluminación, en el sentido que hemos dado todos a iluminación en Rimbaud, que lo toma del inglés, y que para él quería decir iluminación, pero también era como una escritura miniada, es la conclusión parecida a la que yo he llegado. Y lo que podía contar yo, y quizá vale la pena que cuente, es un paralelismo, habida la cuenta de la diferencia de edad, pero no de estética, entre Pepe y yo. Me temo que joven, o que se dice joven, no es ninguno de los dos. Y quizá ninguno de los dos es viejo, lo que se dice viejo como poeta, como persona, pues ya veremos. Espronceda me atrajo también a mí,
Y quizá en mi caso, aparte de la personalidad, hubo una influencia que no puedo olvidar. Lo mucho que le gustaba como poeta, a Jaime Gil de Bienme lo bien que lo argumentaba y sabía contarle los fragmentos y los fragmentos modernos, y me hacía ver, por ejemplo, que en lo de Ajarifontenología había un gran hallazgo. Ven y pon sobre mis labios estos labios que me irritan. Es verdad que es un hallazgo de poner estos labios que me irritan. Pero también me sedujo Espronceda. Bien, ¿yo por qué llegué a escribir versos? Tiene razón Pepe en que sí, es porque uno quiere imitar los versos que ha leído y parecerse en lo mejor posible a ellos. Y en mi caso, no fue Espronceda lo primero que leí, y a los poetas antiguos, entendiendo aportar el siglo de oro, los emprendí un poquito más tarde. Yo empecé en realidad, como muchos, leyendo Rubén Darío y leyendo lo que podía leer del 27. Entonces, también leía lo que en aquellos momentos de mi adolescencia más se leía en España, que era la obra de Blas de Otero, que a su vez luego comprendí, entonces no lo sabía tanto como ahora, que deriva en gran parte precisamente de Góngora, empezando por el título Ángel fieramente humano, que es de un soneto de Góngora, y en gran parte también de la poesía del 27 del surrealismo, aunque eso entonces quedaba enmascarado por su papel cívico y social. Y por otra parte, el camino que seguimos, Pepe y yo, no es muy distinto. Es decir, yo fui más o menos de Rubén Darío a sus continuadores directos, que en realidad son Juan Ramón Jiménez y el 27, a sus antecedentes, que son en efecto los simbolistas franceses Baudelaire, más que Rimbaud, que Rimbaud le conocía, y poco a poco, pero en muy poco tiempo, acabé efectivamente en Góngora. Por un solo año no llega a tener el Polifemo de Góngora del libro monográfico del entonces llamado PREUO, curso preuniversitario. Me tocó Lope de Vega, y Lope de Vega teatro, más que Lope de Vega poesía. Pero lo bastante como para él. Y siempre me sedujo no solo el Polifemo, sino las soledades y los sonetos. Aunque curiosamente mi primer libro conocido, Ar del Mar, es un sintagma, el título, que procede de un soneto de Góngora, pero yo no era consciente de ello hasta muchísimo más tarde. Yo invocaba versos de Alberti y de Octavio Paz que derivaban del verso de Góngora, sin conocer en aquel momento el soneto, porque había leído de Góngora sobre todo los poemas largos, el Polifemo y las soledades mayormente. La idea de subordinar pensamiento lógico a iluminación es muy parecida a la que puedo tener yo ahora y a la que he tenido toda la vida en el fondo. Es la idea de que las palabras, entendiendo por tales tanto su sonido como su vocación, no solo sonora sino semántica, pero nunca lógica, pueden funcionar al menos en nuestro idioma y en algunos más por sí solas. A esto quizá no ha ido tan lejos en las generaciones que nos precedieron nadie como en algún momento García Lorca en Poeta Nueva York, y en ciertos libros y poemas Neruda, que además consigue que aceptemos cosas que no se pueden traducir a otro lenguaje. Las de Góngora pueden parecer que se traducen, pero eso no traduce su poesía, traduce solo en la base en que él estriba, pero no su poesía. La de Neruda, en los momentos más cercanos a lo que digo, que son muchos más de los aparentes, no se puede traducir al lenguaje lógico, solo existen sus palabras. Góngora también, y de eso trata un poema mío que leeré después. Pero ahora, habiendo asentido al paralelismo indudable entre la trayectoria de Pepe Caballero y la mía, ambas quizá singulares en nuestras generaciones, aunque con afinidades tanto en su casa como en el mío, con poetas de la propia generación y de otras generaciones anteriores y posteriores. A lo cual yo podría añadir quizá solo la enorme influencia que a partir de este momento tuvo en mí la lectura de Dante. Esto fue una cosa determinante, tanto como Góngora de un modo totalmente distinto. Pero Dante también, a pesar de su apariencia de pensamiento rigurosamente construido y teológico, es en el fondo un poeta que funciona por el poder sonoro de las imágenes. Estoy hablando del texto italiano, traducirlo ya es otra cosa. Pero en el fondo, Dante, aunque construya las imágenes de modo muy distinto al de Góngora, se impone al lector por las mismas razones, por la
capacidad evocativa del sonido de cada palabra y mucho antes de que te pares a pensar qué significa. Y de hecho, me ocurre a mí, me imagino que a Pepe, que cuando empezamos a escribir, antes nos llega el sonido, y luego a la palabra, y luego ya sabemos que habrá un sentido, pero esto es posterior. Es algo que decía Octavio Paz, el sonido bastón de ciego del sentido. Es decir, vamos a tientas a conquistar un sonido, este sonido, unas palabras rítmicas, y después de todo esto habrá un sentido, bien lo sabemos, pero esto nos llega más tarde. Creo que a eso se refería al hablar del predominio de lo iluminado sobre lo lógico. Y eso creo que podemos ilustrarlo con alguna lectura propia, por el orden que sea, empezando quizá él. Y debo decir que lo que nos ha acercado más aquí, aunque hacía mucho tiempo que nos conocíamos y apreciábamos como escritores, ha sido la semejanza indudable que hay entre los últimos poemas que ha escrito Pepe, inéditos aún en parte, no del todo, y los últimos que he escrito y hasta publicado yo. Semejanza que puede que ustedes no aprecien al leerlos, pero que nosotros que nos hemos escrito la vemos enseguida, porque consiste en un estribadero de palabras que es común a los dos y que en ambos, en última instancia, dimana de la lección de Góngora. Con lo cual podemos pasar a leer algo, quizá, no sé, quizá primero Pepe. Pues, bueno. Antes que me gustaría aclarar que uno que ha cambiado de forma de ser, que ha cambiado de gustos, sobre todo a través de mi ya larga trayectoria literaria, ¿no? Yo tengo ya muchos años y lo menos que puedo tener son etapas. Y tengo varias etapas. Y una de esas, pero sobre todo, hay una bisagra muy importante, un gozne, que me separa del poeta que fui, del que he sido luego. Usando la terminología clásica, hay muchas clases de poesía. Poesía didáctica, poesía dramática, poesía lírica, poesía épica, etc. Pero luego Becker diferenciaba dos vertientes fundamentales en la poesía. Una idea de Becker que luego recogieron algunos otros poetas, que es una poesía difícil de entender directamente, una poesía dirigida, digamos, a un lector culto, a un lector experimentado en la lectura de poesía, y otra poesía, otra vertiente poética vinculada o con nexos claros con la poesía popular, una poesía directa, explícita. Yo durante algún tiempo he cultivado una poesía narrativa que contaba cosas que luego he soslayado a través de los años, porque me parecía que era mucho más importante la invención, como digo, de esa palabra o de esa verdad poética. También la verdad se inventa, decía Antonio Machado. Y por lo tanto yo me he inventado también otra verdad a través de la poesía, que no era ya una poesía narrativa, que suelo leer porque es más directamente entendible. Yo, por otra parte, creo que la poesía no es una cuestión de entendimiento por parte del lector. El lector no tiene por qué entender toda la poesía. Yo, que leo poesía constantemente, hay poetas que se me resisten, que de pronto no acierto a entender por dónde va. Eso no importa. Lo que importa es que el texto, la belleza del texto te transmita una sensibilidad especial, que enriquezca esa sensibilidad, que te abra una puerta, que te asomes a un mundo desconocido y que ahí te encuentres con algo que de pronto te emociona. Esa es la poesía. Y en este sentido, pues, después de esta perorata, voy a leer algún poema lejano, un poema nada menos que de mi primer libro, Las Adivinaciones, que se publicó en el 52, o sea que va a ser 60 años. Pero es curioso, lo leo, porque en este poema de alguna forma está reflejada
mi preocupación permanente por la palabra, por deshacer esa especie de cortina que se interpone entre el pensamiento y la escritura. Escribir es un oficio imposible. Ya sabemos, escribir puede ser perfeccionado infinitamente hasta que de pronto pues, el poema se publica y ya no lo corriges más. Pero en este sentido la palabra es lo que a mí, la imagen de la noche en este caso, como incertidumbre, es lo que siempre me ha acompañado desde hace ya 60 años. Por las ventanas, por los ojos de cerraduras y raíces, por orificios y rendijas, y por debajo de las puertas entra la noche. Entra la noche como un trueno por las rompientes de la vida, recorre salas de hospitales, habitaciones de prostíbulos, templos, alcobas, celdas, chozos, y en los rincones de la boca entra también la noche. Entra la noche como un bulto de mar vacío y de caverna, se va esparciendo por los bordes del alcohol y del insomnio, lame las manos del enfermo y el corazón de los cautivos, y en la blancura de las páginas entra también la noche. Entra la noche como un vértigo por la ciudad desprevenida, rasga las sábanas más tristes, repta detrás de los cobardes, ciega la cal y los cuchillos, y en el fragor de las palabras entra también la noche. Entra la noche como un grito entre el silencio de los muros, propaga espantos y vigilias, late en lo hondo de las piedras, abre sus últimos boquetes entre los cuerpos que se aman, y en el papel emborronado entra también la noche. Bueno, pues ese es el Si me poema que yo permite, lo que quería más leer. me impresiona es el extraordinario parecido a este poema con los últimos de tu libro aún no publicado. ¿Y por qué no lees uno ahora y se verá el parecido? Yo prefiero que leas tú. Bueno, pues para... no. Pero vaya, para el ser parecido con los últimos poemas tuyos es extraordinario. Ahora Sí. que oigo eso, que es lo más antiguo, es igual que, no igual, pero conduce Sí. a lo de ahora. Yo también iré, pero no iré ahora al comienzo de mi poesía, ya iré después. Yo prefiero leer ahora un poema de mi último libro publicado, Rapsodia, que es un poema que le interesó a Pepe y que dice en gran parte lo que estamos tratando de decir nosotros. Es la sección 14 del poema Rapsodia, muy distinta del resto del libro, del cual leeré alguna cosa después y verán que esto se parece poco al resto, pero es casi una poética que no he escrito ahora, pero que la hubiera podido escribir también, me temo, cuando empecé a publicar, no hace tanto como a Pepe, pero hace más de lo que parece. Empecé a publicar hace 48 años, en el 63. Y la diferencia del 52 al 63, ya ven ustedes cuál es. Sin embargo, la diferencia de años de Pepe yo es mayor y empecé a publicar más pronto. Y le leo, por tanto, este poema de ahora, de Rapsodia. Góngora vive solo en sus palabras, no en aquella mirada velasqueña. El caldero de oro de los versos que tapará en tramoya Calderón es ya por siempre la verdad de Góngora, es ya por siempre nuestra verdad plena. Es la ensenada de cristal del día, tan veraz como el trazo de Matisse o el paso a dos de Apolo Musageta. Por el tirabuzón de las elipsis, por alusión o juego de bombardas, por versos anteriores al sentido o por encima del sentido, versos que significan lo que el verso es, no lo que puede significar, tántano del sonido y sentido. Queda en tablas porque el poema, en su dominio ardiente, más que a significar, aspira a ser. Gracias demos a Góngora y a Dante, gracias demos al verso y su tañido. En el loz de arena de los siglos, cada palabra es nuestra redención, la que nos salva de morir helados, la crinolina de la Venus negra que salvó Baudelaire, la flor de arar que detuvo los pasos de Rimbaud, la carbonilla de un portal de Londres, Great College Street, risa de las ninfas en el tajo de sol de Garcilaso.
Así son las palabras cuerda floja sobre el barranco del significar, el trapecio del circo de los astros ante las ardentías del terror. A menudo, en la noche hospitalaria que nos empuja y que nos desvanece, vemos un ave que es solo de sombra, pero solo de luz, la cetrería de los escapularios gongorinos. A menudo la noche nos descubre en una plataforma de marfil. Somos figuras de aire marfileño en el viento del verso que se lanza a las bucanerías del pasado. Al explicarse, el verso nos explica. Lo verdadero es siempre inexplicable y el poema se explica en llamear. Este es una declaración de principios, creo yo, muy clara de la poética de Pera con respecto a lo que es la herencia gongorina, que es algo que ha permanecido ha sobrenadado la poesía española y aún europea durante varios siglos. Bueno, yo voy a leer otro poema. Que no sea muy largo. De otro libro mío, que es Laberinto de Fortuna. Laberinto de Fortuna, copio el título del libro del prerrenacentista Juan de Mena, como un homenaje también, porque me parece que Juan de Mena, aunque su poema Laberinto de Fortuna es un poema que a veces he leído con dificultad y no siempre aceptando la ideología del poema, pero en todo caso yo reconocía el esfuerzo de Juan de Mena para crear una lengua poética en contraposición al prestigio académico del latín, cuando el español se estaba todavía gestando. Y Juan de Mena en este sentido hizo mucho. Estos poemas son poemas en prosa, pero no me gusta llamarlos poemas en prosa, sino poemas dispuestos tipográficamente como si fueran prosa. Solicito el silencio, bueno, se llama La botella vacía se parece a mi alma. Solícito el silencio se desliza por la mesa nocturna, rebasa el irrisorio contenido del vaso. No beberé ya más hasta tan tarde. Otra vez soy el tiempo que me queda. Detrás de la penumbra yace un cuerpo desnudo y hay un chorro de música hedionda dilatando las burbujas del vidrio. Tan distante como mi juventud, pernocta entre los muebles el amorfo, el tenaz y oxidado material del deseo. Qué aviso más penúltimo, amagando en las puertas los grifos, las cortinas, qué terror de repente de los timbres. La botella vacía se parece a mi alma. Su turno. Bueno, me ha insistido Pepe Caballero en la conveniencia de leer algún poema mío antiguo también. Y hasta me ha hablado de una cosa que es una especie de servidumbre que llevo conmigo, pero también podríamos llamarlo el trabajo gustoso, como dice Juan Ramón Jiménez. El poema antiguo mío más conocido, en parte porque Fernando Lázaro Carreter lo puso en una antología de Anaya que leyeron no sé cuánta gente en el bachillerato, es La Oda Venecia ante el mar de los teatros, que no llevo aquí escrito, pero que más o menos puedo no solo decir de memoria, sino incluso contar algún detalle sobre él. Es un poema de los primeros míos de Ar del Mar que leyó Vicente Aleixandre en el año 65 y en el que por una parte hay un verso que es un homenaje a un verso de Aleixandre, el mío dice, lo oirán ustedes, y la masa de un féretro en los hondos canales, y el de Vicente anterior en unos años decía, y un inmenso ataúd boga en lo oscuro. Yo, como digo, les leeré, más que leeré, les intentaré leer de memoria el poema de la Oda Venecia ante el mar de los teatros, tal es su título, que se abre con un verso de García Lorca, de poeta en Nueva York, también muy significativo. El verso de Federico García Lorca dice: las copas falsas, el veneno
y la calavera de los teatros. Y cuando termine esta lectura de memoria, de un poema bastante largo, les intentaré contar, porque tiene su interés, la variante que me propuso Vicente Aleixandre del verso final, variante en la que no le seguí, pero que era una idea adecuada y brillantísima para un poema de Vicente, más que para el poema que yo quería escribir. Como digo, se llama Oda Venecia entre el mar de los teatros, y lo digo hoy de memoria aquí, contra mis previsiones, porque Pepe Caballero ha creído interesante que lo hiciera. Y dice en resumen: tiene el mar su mecánica, como el amor sus símbolos. ¿Con qué trajín se alza una cortina roja? Honesta embocadura de escenario vacío suena un rumor de estatuas, hojas de lirio, alfanjes, palomas que descienden y suavemente pósanse. Componer con chalinas un ajedrez verdoso. El moho en mi mejilla recuerda el tiempo ido, y una gota de plomo hierve en mi corazón. Llevé la mano al pecho y el reloj corrobora la razón de las nubes y su velamen hierto. Asciende una marea, rosas y equilibristas, sobre el arco voltaico de la noche en Venecia, aquel año de mi adolescencia perdida. Mármol en la dogana, como observaba Pound, y la masa de un féretro en los densos canales. Itia más lejos, más allá, muy lejos aún, hondo en la noche, sobre el tapiz del Dux, sombras entretejidas, príncipes o nereidas que el tiempo destruyó. Qué pureza un desnudo o adolescente muerto en las inmensas alas del recuerdo en penumbra. Estuve aquí, habré de creer que este he sido, y este fue el sufrimiento que punzaba mi piel. No es que ahora tengo que reconstruir. Qué frágil era entonces y por qué, es más verdad, copos que os diferís en el parque nevado, el que hoy así acoge vuestro amor en el rostro, o aquel que allá en Venecia de belleza murió. Las piedras vivas hablan de un recuerdo presente. Como la venda insiste sus conductos de sangre, va, viene y se remonta nuevamente al planeta, y así la vida expande en batán silencioso, el pasado se afirma en mí a esta hora incierta. Qué frágil era entonces, o por qué. Es más verdad, copos que os diferís en el parque nevado, el que hoy así acoge a lo dicho vuestro amor en el rostro, aquel que allá en Venecia, que belleza murió. Bocaba en las alcobas bajo el granito húmedo un arcángel o sauce o cisne o corcel de llama que las potencias últimas enviaban a mi sueño. Lloré, lloré, lloré. ¿Y cómo pudo ser tan hermoso y tan triste? Agua y frío rubí, transparencia diabólica, grababan en mi carne un tatuaje de luz. Helada noche, ardiente noche, noche mía como si hoy la viviera. Es doloroso y dulce haber dejado atrás la Venecia en que todos, para nuestro castigo, fuimos adolescentes, y perseguirnos hoy por las salas vacías, en ronda de jinetes que disuelve un espejo, negando con su doble la realidad de este poema. Y aquí voy a la variante de Vicente Aleixandre. Les repito los dos versos finales. Los tres finales para que se entienda mejor. Y perseguirnos hoy por las salas vacías, en ronda de jinetes que disuelve un espejo, negando con su doble la realidad de este poema. Es evidente que el último verso, negando con su doble la realidad de este poema, rompe todo el ritmo y introduce sin duda una distancia no solo rítmica, sino una separación. El poema se convierte en la imagen en el espejo, es un desenlace especular que trata de distanciar un poco al lector de lo que he narrado y verlo como reflejo. Esto a Vicente le parecía un error desde el punto de vista rítmico y de imagen, y tal vez tenía razón, porque mi idea era rebajar el énfasis del poema. Y el final que Vicente me proponía era un final excelente como verso, superior al que yo he hecho, pero un final excelente para otro poema. Vicente me proponía, negando con su doble la realidad, su amor. Es mejor verso, pero mejor verso para el poema que Vicente hubiera escrito, no para el que escribí yo. Muy bien.
Este es un poema de mi último libro publicado, La noche no tiene paredes. Se llama Vía de Sufi. Es un poema con ciertos reflejos deliberados de los místicos musulmanes, sufíes, y de Ibn Arabi, Rumi. Y esto es una invención en torno a ese mundo. Narra, por cierto, un hecho real que cuenta Ibn Arabi, que es que una vez fue a Córdoba de visita y recitó un poema de memoria que pertenecía a otra persona. Nunca lo había leído y esta persona no lo conocía, pero Ibn Arabi supo recordar el poema a través del espacio y del tiempo sin que hubiese ningún tipo de aprendizaje previo. Una cosa milagrosa y poética, por otra parte. En la azulada Esmirna fui gaviero en nave irrelevante y vendedor de gemas en el zoco de Ismábula y copista de textos persas para la biblioteca del emir de Córdoba. Me ocupé en otros muchos quehaceres interinos hasta que entré a servir a Juan Cantacuzeno, ejerciendo de instructor de conscriptos en el Saco de Pérgamo. Pero lo único que verdaderamente hice fue viajar en secreto hasta Damasco, sorteando innúmeros escollos, la vida en vilo cada día, en busca de un anciano de sabiduría irrestricta que luego habría de ser reverenciado en Al-Ándalus. He atravesado la densa estopa circular de los siglos y he llegado incólume a los palacios fastuosos de Medinat al-Sahra, donde cada atardecer recibo un poema que no he leído nunca, pero que me transmitió desde su cueva de eremita en el desierto de Takmur, aquel maestro venerable cuya enseñanza es todo lo que mi alma ha llegado a saber. Por siempre sea loado quien así quiso infundirme el don heroico de poder franquear las puertas esotéricas y gozar finalmente de ese mirífico entendimiento que va más allá de toda realidad. Y como contrapunto, voy a leer un poema de Pera que de alguna forma tiene un sonido parecido. No es que tenga nada que ver, pero a mí no sé por qué hay aquí un aliento. Es un poema de hace muchos años, de Barbara Hill, ¿no? De La muerte en Beverly Hills, publicado en el 68 y escrito en el 67. Sí, sí. Y que también sale en algunas antologías. Y Sí, que a veces sí. me toca leerlo, pero si Pues me lo ahorras mejor. No, Puedes leer tú. quiero leerlo yo. ¿Me permites? Sí, sí, agradecido. Si quieres te ofrezco la contrapartida a la medida de lo posible. En las cabinas telefónicas hay misteriosas inscripciones dibujadas con lápiz de labios. Son las últimas palabras de las dulces muchachas rubias que con el escote ensangrentado se refugian allí para morir. Última noche bajo el pálido neón, último día bajo el sol alucinante. Calles recién regadas con magnolias, faros amarillentos de los coches patrulla en el amanecer. Te esperaré a la 1:30 cuando salgas del cine. Y a esta hora está muerta en el depósito aquella cuyo cuerpo era un ramo de orquídeas. Herida en los tiroteos nocturnos, acorralada en las esquinas por los reflectores, abofeteada en los nightclubs, mi verdadero y dulce amor llora en mis brazos. Una última claridad, la más delgada y nítida, parece deslizarse de los locales cerrados.
esta luz que detiene a los transeúntes y les habla suavemente de su infancia. Músicas de otro tiempo, canción al compás de cuyas viejas notas conocimos una noche a Ava Gardner, muchacha envuelta en un impermeable claro que besamos una vez en el ascensor a oscuras entre dos pisos y tenía los ojos muy azules y hablaba siempre en voz muy baja. Se llamaba Nelly. Cierra los ojos y escucha el canto de las sirenas en la noche plateada de anuncios luminosos. La noche tiene cálidas avenidas azules. Sombras abrazan sombras en piscinas y bares. En el oscuro cielo combatían los astros cuando murió de amor y era como si oliera muy despacio un perfume. Muy buen poema. Muchas gracias. Bueno, yo ahora les leeré de memoria 2 poemas muy cortos de Art del Mar en los que no puedo vacilar porque son cortísimos, y luego otro igualmente corto de Rapsodia. Los 2 primeros no se parecen mucho el uno al otro. Uno es con metro corto y con rima voluntariamente imperfecta y ritmo voluntariamente muy cambiante. El otro es en verso libre, como no es también lo que leeré luego, en esto sí lo leeré de Rapsodia. El primero de ellos, Cuchillos en abril. El odio a los adolescentes. Es fácil tenerles piedad. Hay un clavel que se hiela en sus dientes y cómo nos miran al llorar. Pero yo voy mucho más lejos. En su mirada un jardín distingo. La luz escupe en los azulejos, el arpa rota del instinto. Violentamente me acorrala esta pasión de soledad, que los cuerpos jóvenes tala y quema luego en un solo haz. Habré de ser, pues, como estos. La vida se detiene aquí. Llamé a un sauce en el silencio. Valía la pena ser feliz. El siguiente, muy distinto, hace alusión velada, o no tan velada, a la etapa final de locura del gran poeta romántico Hölderlin, y se llama Una sola nota musical para Hölderlin. Si pierdo la memoria, qué pureza. En la azul crestería la tarde se demora. Retiene su oro en mallas lejanísimas. Cuela la luz por un resquicio último. Se extiende y me delata como un arco que tiembla sobre el aire encendido. ¿Qué esperaba el silencio? Príncipes de la tarde, qué palacios oyó mi pie, qué nubes o arrecifes, qué estrellado país. Duró más que nosotros aquella rosa muerta. Qué dulce es al oído el rumor con que giran los planetas del agua. Y otro poema, ahora para terminar esta pequeña sección de poemas breves, que está en Rapsodia y que no me parece muy distinto de lo que he leído, pero quizá yo no soy el que tiene que juzgarlo. Lleva el título de sección 15. Alude, lo digo para que se sepa, a algo de lo que he hablado mucho antes en el libro, la comarca veronesa de Valpolicella, pero alude de pasada, no trata de eso. El tiempo nuestro es ya de despedida. Con los adioses viene el viento al pámpano, como en Valpolicella oscurecida, en la mano de tinte del invierno. Parques, lejanas estaciones pasan por andenes de invierno, por los cerros que pierden su color al ser tiznados en los cristales por la luz que piensa. Así vamos al centro, no a la huida o al abismal, sino al clavel del tiempo, que nos ve en un espejo llameante, en un planeta de agua incandescente. Así las nubes en su oficio pasan, como Santa Compaña o esta antigua, como la romería del Rosal, no Monsalvat, no Camerón ni Trípoli, sino el santo grial de nuestros sueños. Y de toda la vida, este puñado, esta gavilla de claveles queda, tanta palabra, por decir tan solo, la esclavina de plata del amor. Y aquí aclaro que este Trípoli no es desde luego esta ciudad que ahora bombardea, no es bombardeada, o bombardea o lo que sea, sino la Trípoli de los trovadores de la Edad Media con una princesa lejana que al parecer decían que vivía ahí. Bueno,
Yo que digo con frecuencia, me gusta repetir que la poesía siempre tiene el poema concreto, siempre tiene algo de última voluntad, porque a veces ahí te juegas la vida, en sentido figurado. El poema te defiende de algo. Como decía Pavese, la poesía es una forma de defensa contra las ofensas de la vida, entre otras muchas cosas. Pero también el poema tiene algo de última voluntad, y en este poema es como un repaso a esos hechos vividos que se te han quedado grabados en la memoria y que constituyen de alguna forma tu manera de ser, tu modo de vivir. Summa vitae. De todo lo que amé en días inconstantes, ya solo van quedando rastros, marañas, conjeturas, pistas dudosas, vagas informaciones. Por ejemplo, la lluvia en la lucerna de un cuarto triste de París, la sombra rosa de los flamboyanes engalanando a franjas la casa familiar de Camagüey, aquellos taciturnos rastros de Babilonia junto a los suntuosos barrizales del Éufrates, un arcaico crepúsculo en las Islas Galápagos, los prolijos fantasmas de un memorable lupanar de Cádiz, una mañana sin errores ante la tumba de Ibn Arabi en un suburbio de Damasco, el cuerpo de Manuela tendido entre los juncos de Doñana, aquel café de Bogotá donde iba a menudo con amigos que han muerto, la gimiente tirantez del velamen en la bordada previa a aquel primer naufragio. Cosas así de simples y soberbias. Pero de todo eso, ¿qué me importa evocar, preservar después de tan volubles comparecencias del olvido? Nada, sino una sombra cruzándose en la noche con mi sombra. Y para terminar, voy a leer un... Permíteme que lea al menos un poema tuyo en correspondencia. Bueno, mucho gusto. Sí. Lo he elegido no al azar como ustedes quizá crean, sino porque lo recordaba. Es un poema corto, pero creo que, aunque mucho peor que él, siempre es interesante oír cómo lo lee otro. Y se llama, como bien recuerda su autor, que está aquí, Salvedad. Sí. Todos aquellos que han sobrevivido a 3 naufragios tienen asegurada la inmortalidad. Así se afirma al menos en los nunca escritos códices de Argonida. Mi suerte ya está echada. Un naufragio me queda para atajar la muerte. Excelente poema en su condición casi de la antología palatina. Sí. No, porque es que además este poema responde a un hecho verídico. Hay un código no escrito de los navegantes que dicen que si alguien se salva de 3 naufragios, tiene asegurada la inmortalidad, ya no se muere nunca. Yo he tenido 2 naufragios y entonces quería evitar navegar ya por si acaso naufragaba y me convertía en inmortal, que es una cosa bastante incómoda. Bueno, pues para terminar este poema de mi libro inédito que saldrá este otoño. Este otoño, al final del otoño. Este poema, a mí no me gusta leerlo porque, no me gusta leer ningún poema, pero este menos, porque tiene como una meditación, una reflexión encadenada, un poco obsesiva, donde cuento cosas de mi vida, pero salpicadas, fragmentariamente. Y a lo mejor es difícil de entender, pero es mi libro próximo. Feliz aquel que llega ya de noche al yacimiento de las alegorías y encuentra un remanente del secreto, un rastro ni siquiera entendible
de algo no desvelado, no documentado nunca antes, un fulgurante injerto textual, la prodigiosa irradiación de la contrapalabra, esa que ocupa la general agencia de los abecedarios, las nomenclaturas, y va desalojando de su órbita las innecesidades de la vida. ¿Eres acaso el mismo que creyó en las potestades de esa contrapalabra? Esa pura acepción de las sucintas contradicciones, la equidistancia terminal entre lo consumado y lo inconcluso, entre lo no pensado y lo que el pensamiento no alcanza a descifrar. ¿Y dónde estabas tú? Mientras las músicas terribles trastocaban los estatutos del deseo, absorbían la sed, la soledad, el desconsuelo, abriendo de repente un hueco paredaño con los negros calambres sensoriales, la desmesura del quejido de no se sabe qué voraces, indómitas querencias, mientras un desamor a fuego lento iba cubriendo propiamente de arañazos los anhelantes belicosos cuerpos que en el voluble sur yacían. A oscuridad, mi luz. Sí, perdón. A oscuridad, mi luz, no desalojes nunca de tu hermético asilo ese abrupto tesón por reconocer lo no testimoniado, sino en falso, lo que un día llegará a convertirse en claridad sin derogar la sombra, lo que en lo oscuro prevalecerá como la quinta esencia de la iluminación, hasta que al fin puedan ser abolidas todas las locuciones preexistentes y el execrable cónsul de la fecundidad ingrese en los agónicos precintos donde ya el visionario se conjura contra el negro fulgor de las palabras. Pues es un poco complicado, pero eso es lo que hay. Bueno, ahora hemos llegado al punto de confluencia mayor en nuestra poesía última y yo terminaré a mi vez, salvo que continuemos después, pero de la situación que Pepe quiere terminar con estas lecturas, leyendo un poema que, aunque es el primer poema de Rapsodia, el germen de Rapsodia, nunca he leído en público las veces que he leído Rapsodia, pero que me ha sugerido Pepe que lo leyera. Quizá lleve razón, porque fue el origen del libro posterior, que posterior en muy poco, lo escribí todo en unos pocos días. Hay una cita inicial de Eliot que, aunque está en su origen en el libro en inglés y para colmo tiene dentro de origen también una frase en francés, la leeré en castellano para mayor facilidad y sin decirles cuál, le indico que hay dentro a su vez una expresión que podría ser y quizá podría no ser título al futuro libro de Pepe del que han leído fragmentos, pero no le diré qué expresión es porque no es definitivo. Lo que dice Eliot es, a su vez citando también a Dante de paso, y así me encuentro en la mitad del camino, después de haber pasado 20 años en gran parte gastados, malgastados, los años entre dos guerras, tratando de aprender a usar las palabras. Eso es lo que dice Eliot. Y ahí viene mi poema. Se ha desencuadernado por la mitad mi vida, como el pienso del alba se desploma en los sauces. Tiene el tacto de cuero de la noche dormida y el corazón de hierro del pajar de la sombra. Todo irreal, la caja de las estalactitas, catedral de salitre con el serrín del alba. Cuando lo que viví se convierte en metáfora y en mis manos el dije de tus nalgas es oro. Maleza, yo he vivido del maluz de malezas, la monda del pasado del color del percal, la rueda de los aires del agua de la noche y el castillo de agujas de tus ojos de hada que ha sellado los ojos de la torre de plomo. Años ambiguos, años de entrecruzarme a solas con la grima nocturna del zigzag de los astros, años en ver tus ojos en el armario a oscuras, la caoba del aire despeinado en sus orcas. En la laguna estigia de mi cruel juventud era el leteo, el río de mis adolescencias, porque cabe por siempre demorar el pasado,
para no repetirse en la noche cromada. Yo entregué el pedernal de mi vida en tus manos, una bomba incendiaria en un pomo de flores, una imagen de arcilla que ha cuajado en la lava. El arquitrabe rojo que sustenta las noches vive en la hoguera de tus nalgas rosa. El arquitrabe negro de la luz ha flechado los aires de tu cuerpo. Y así viví, en la noria de un práter de puntilla, en el cielo de otoño, a pender carátulas, el plató de la luna desmochada en el viento. Así viví, en un parque de atracciones desafectado ya, como un guante vacío. Muy bien. Pues muchas gracias. Bueno, quería agradecer a la Fundación Mapfre que nos haya invitado a participar en este ciclo que promete ser fructífero y interesante, y a Ana Gavín por su intermediación. Pues yo agradezco lo mismo, pero por añadidura también agradezco a todos ustedes su presencia, meritoria en extremo, y a Pepe Caballero esta especie de palabras compartidas, nacidas de una afinidad antigua, pero ahora reafirmada. Muchas gracias a todos.